Año 1932, Estados Unidos. Mientras la Gran Depresión arrasaba el país, un pequeño pueblo de Alabama llamado Tuskegee se convirtió en el escenario del horror más silencioso de la historia moderna. El Servicio de Salud Pública, junto con el Instituto Tuskegee, anunció un programa médico gratuito. Prometían tratamiento para una enfermedad que ellos llamaban la mala sangre. Pero detrás de esa promesa se escondía una de las atrocidades más crueles del siglo XX. El estudio se llamó el experimento de la sífilis no tratada en el varón negro de Tuskegee. Su objetivo oculto: observar cómo la sífilis destruía el cuerpo humano sin ofrecer tratamiento. Seleccionaron 600 hombres afroamericanos pobres, la mayoría analfabetos, campesinos humildes que buscaban ayuda. Les ofrecieron atención médica gratuita, comida y entierro pagado. Ellos aceptaron, sin saber que estaban entrando a una pesadilla. De esos 600 hombres, 399 estaban infectados con sífilis y 201 no. A todos les dijeron que estaban enfermos de mala sangre. Nunca les hablaron de sífilis. Nunca les hablaron de riesgo. Y sobre todo, nunca les hablaron de cura. Les daban aspirinas, tónicos falsos, inyecciones vacías. Los observaban enfermar. Los dejaban morir. Mientras tanto, los médicos tomaban notas y sonreían. Querían ver cómo la enfermedad avanzaba hasta el final. Querían medir el sufrimiento. Querían saber cuánto podía resistir un cuerpo antes de colapsar. Y lo descubrieron. ¿La sífilis avanzada puede destruir el cerebro y el corazón? Este fue el destino de los hombres de Tuskegee, quienes fueron sujetos de un experimento cruel. Al principio, los síntomas eran terribles: llagas, fiebre, dolores, temblores, pérdida de memoria. Algunos quedaban paralizados, otros se volvían dementes. Sus esposas también se contagiaban y sus hijos nacían enfermos. Pero los médicos no se detenían. Lo llamaban progreso científico. En 1947, la penicilina fue descubierta como cura, pero el gobierno decidió no usarla. Querían ver hasta dónde llegaba la enfermedad sin intervención. Durante más de 25 años, los hombres siguieron sufriendo y muriendo lentamente. Las enfermeras, muchas afroamericanas, eran enviadas para cuidar a los pacientes. Les sonreían, los visitaban, pero nunca llevaban la medicina. Muchos murieron sin saber que había una cura. Sus familias fueron destruidas y el silencio cubrió todo el pueblo. Cada entierro era solo otra línea en un reporte. Durante 40 años, un experimento inhumano se llevó a cabo. Los médicos cambiaban, los gobiernos cambiaban, pero el estudio seguía en pie. Todo comenzó con el doctor Taliaferro Clark y luego continuó bajo Raymond von der Lehr y John Heller. Hombres de prestigio, doctores respetados, no criminales ocultos. En sus reportes, las víctimas eran solo números. Cada muerte un resultado. Cada vida perdida una observación útil. El gobierno incluso financiaba los entierros para seguir estudiando los cuerpos. Las familias destrozadas confiaban en los médicos, creyendo que sus seres queridos recibían ayuda. Pero en realidad, eran tratados como objetos de laboratorio. En 1972, un trabajador del Servicio de Salud, Peter Buxton, descubrió la verdad y la filtró a la prensa. El diario The Washington Star reveló el horror. Los titulares acusaban: el gobierno permitió morir a hombres negros para estudiar la sífilis. El experimento se cerró, pero el daño era irreversible. De los 399 hombres infectados, solo 74 seguían vivos. Muchos habían quedado ciegos, paralizados o perdieron la razón. El experimento Tuskegee es un recordatorio sombrío de cómo la ciencia puede desviarse. En 1973, los sobrevivientes demandaron al gobierno de Estados Unidos. Un año después, se resolvió fuera de los tribunales con $10 millones en compensación. También prometieron atención médica gratuita para las víctimas y sus familias.
Pero, ¿cómo se paga el dolor? ¿Cómo se devuelve una vida perdida? ¿Cómo se cura una traición? Pasaron más de 2 décadas hasta que un presidente se disculpó. El 16 de mayo de 1997, Bill Clinton habló desde la Casa Blanca. Delante de los sobrevivientes, admitió: el gobierno de Estados Unidos hizo algo que estuvo mal. Profundamente, moralmente, éticamente mal. Les pedimos perdón. Los hombres, ya ancianos, lloraron. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Otros miraban al vacío, sin lágrimas, sin fuerza. Sabían que el perdón no resucita a los muertos ni borra 40 años de horror. El experimento Tuskegee se convirtió en un símbolo del racismo institucional y de la crueldad humana disfrazada de ciencia. Este caso impulsó la creación del Informe Belmont en 1979, estableciendo reglas éticas en la investigación médica. Desde entonces, ningún experimento puede hacerse sin el consentimiento informado del participante. Pero el daño a la confianza ya estaba hecho. Por generaciones, las comunidades afroamericanas dejaron de confiar en el sistema médico. Dejaron de donar sangre, de vacunarse, de ir al hospital. ¿Y quién podría culparlos? Este legado de desconfianza se siente aún hoy, afectando la salud pública y el acceso a tratamientos. Las cifras finales son aterradoras. 399 hombres infectados sin tratamiento. 201 hombres usados como grupo de control. Más de 120 esposas contagiadas. 19 hijos nacidos con sífilis congénita. 40 años de silencio absoluto. Un silencio que costó vidas, familias y generaciones enteras. Uno de los sobrevivientes narró: nos usaron como ratas. Decían que nos estaban curando, pero solo querían vernos morir. Otro, con la voz temblorosa, añadió: si eso era ciencia, que Dios los perdone. Y tal vez esa sea la frase que resume todo, porque el horror del experimento Tuskegee no fue solo la enfermedad, fue la frialdad, fue el engaño, fue la capacidad del ser humano de mirar el dolor de otro y llamarlo ciencia. No hubo fantasmas, no hubo demonios, solo hombres haciendo cosas terribles a otros hombres. Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. Esta historia no solo nos recuerda el sufrimiento de tantos, sino que también nos invita a reflexionar sobre la ética en la investigación. Aquí termina la historia real del experimento Tuskegee. 4 décadas de silencio, dolor y engaño. 40 años en los que la ciencia olvidó su propósito y el horror se hizo humano. Deja un comentario si esta historia te impactó.